93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Están renunciando a Siberia. En un discurso reciente, el doctor Egon Cholakian compartió hallazgos profundamente preocupantes sobre el aumento de la actividad de la pluma magmática siberiana. Basándose en una amplia investigación, el doctor Cholakian destacó cómo la región, a pesar de su inestabilidad geológica crítica, sigue siendo explotada en beneficio de ganancias económicas a corto plazo. Señaló cambios inquietantes en la política y los patrones de inversión de Rusia que sugieren una preparación silenciosa ante una posible catástrofe, mientras que información crucial sobre los riesgos sigue siendo ocultada al público. Millones de personas en Siberia viven sin saberlo en una zona de peligro significativo, sin ser conscientes de la magnitud de la amenaza a sus vidas. El doctor Cholakian también enfatizó la creciente crisis de contaminación por micro y nanoplásticos, la cual ha sido vinculada a un aumento drástico de los trastornos del espectro autista en niños. Este escenario alarmante se agrava aún más con el aumento de los niveles de CO2, que, combinado con la contaminación por nanoplásticos, podría desencadenar una crisis neurodegenerativa generalizada que afectaría a poblaciones de todo el mundo. La convergencia de estas amenazas ambientales y geológicas representa un desafío sin precedentes para la supervivencia de la humanidad, exigiendo una acción urgente y coordinada. A lo largo de su discurso, el doctor Cholakian enfatizó la magnitud de la doble crisis, la inestabilidad geológica y la degradación ecológica, así como la urgente necesidad de una respuesta global. Advirtió que las implicaciones no podrían ser más graves, ya que cualquier retraso en abordar estas amenazas interconectadas podría tener consecuencias catastróficas para el futuro de la humanidad. Fuente original: earthsavessciencecollaborative.com. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Hola, me llamo Egon Cholakian. Hoy voy a presentar pruebas de que el gobierno ruso es plenamente consciente del peligro que representa la pluma de magma siberiana. Además, revelaré el curso de acción que han elegido. Permítanme recordarles que la pluma de magma siberiana es una corriente ascendente de magma caliente que se eleva desde el núcleo de la Tierra hasta el límite de la corteza terrestre bajo Siberia. La erupción de esta pluma, comparable en tamaño a todo el continente australiano, sería catastrófica no solo para Rusia, sino que también podría desatar una reacción en cadena de erupciones de supervolcanes en todo el mundo, lo que en última instancia haría inhabitable el planeta. En mis videos anteriores, he presentado una serie de hechos indiscutibles que apuntan a la activación de esta pluma, hechos que pueden ser fácilmente verificados incluso a través de fuentes rusas. Durante años, junto con los voluntarios de Alatra, he trabajado incansablemente para informar sobre la amenaza de la pluma siberiana. Además, hemos expuesto repetidamente las medidas necesarias para hacer frente a este peligro y proteger las vidas humanas. Me dirigí personalmente a todos los rusos, incluidos mis colegas rusos de la comunidad científica, y al presidente de Rusia. Me aferré a la esperanza de que la ciencia, el sentido común y la decencia humana prevalecieran sobre las maniobras políticas. Hoy compartiré cómo el gobierno ruso ha decidido manejar esta verdad sobre la pluma de magma siberiana. Empecemos por el principio. Es probable que muchos de ustedes sepan que en 2021, el señor Shoigu,
que en aquel momento aún era ministro de Defensa de Rusia, dio a conocer un ambicioso programa para el desarrollo de Siberia. El objetivo principal de esta iniciativa era la construcción de ciudades modernas, con una población superior al 1.000.000 de habitantes, centradas en torno a grandes empresas industriales, centros científicos, instalaciones de fabricación de alta tecnología y universidades. Se habló mucho del importante potencial científico, industrial y de transporte de Siberia. Esto, por supuesto, no es ninguna sorpresa. Permítanme recordarles que Siberia posee una inmensa parte de la riqueza natural de Rusia. Aproximadamente el 80% de sus reservas de carbón, el 37% de sus yacimientos de oro, el 97% de sus metales del grupo del platino y muchos otros valiosos recursos. Siberia no solo representa la mayor parte de la producción rusa de metales preciosos, desde níquel y cobre hasta oro y plata, sino que también contiene el 20% de las reservas de agua dulce del planeta. Evidentemente, el desarrollo a gran escala de Siberia era un paso estratégicamente esencial para asegurar el crecimiento económico de Rusia a largo plazo. En este punto, quiero hacer hincapié en un detalle crítico. Este programa se desarrolló durante más de 10 años con la participación de destacados expertos. Se promocionó intensamente. Se presentó al presidente ruso y finalmente recibió su apoyo. Sin embargo, en enero de 2023, el gobierno ruso dio un paso inesperado, y podríamos decir que chocante, al aprobar una nueva estrategia de desarrollo. La conclusión principal de esta estrategia les parecerá bastante interesante. El gobierno ruso ya no considera Siberia como una región con perspectivas de desarrollo. En su lugar, ha cambiado su enfoque para dar prioridad al desarrollo del Ártico y el extremo oriente ruso. Pero no olvidemos que Siberia es el corazón de Rusia, su base de recursos y su potencial. ¿Les parece lógica esta decisión? Esta declaración fue seguida rápidamente por acciones concretas con consecuencias estratégicas para el país. Por ejemplo, en abril de 2024, Norilsk Nickel, un gigante de la industria rusa y el mayor productor mundial de níquel y paladio, anunció el cierre de su planta de cobre en Siberia y su traslado a China. Esto parece bastante paradójico, sobre todo si se tiene en cuenta que justo un año antes, en 2023, uno de los principales accionistas de la misma empresa hablaba de la posibilidad de trasladar la capital de Rusia de Moscú a Siberia. Todo un contraste, ¿verdad? Más recientemente, se supo que el fundador de Rusal, uno de los mayores productores mundiales de aluminio primario, ha estado negociando con las repúblicas de Asia Central y Abjasia la creación de un gran parque minero. Inicialmente, este proyecto estaba destinado a Siberia. Estos y otros acontecimientos indican claramente una retirada de Siberia. Además, este mismo año, los informes sobre el cambio de estrategia empezaron a aparecer ampliamente en diversos medios de comunicación rusos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación empezaron a promover la idea de que el gobierno ruso planea ahora transformar el Ártico en la mayor zona económica especial del mundo. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Qué creen que les impulsó a abandonar el desarrollo de Siberia tan repentinamente? Les recuerdo que este programa fue meticulosamente elaborado por los mejores especialistas durante más de 10 años. Era un proyecto a gran escala, a largo plazo, en el que se habían invertido enormes recursos y grandes esperanzas. Y de repente, un brusco giro de 180 grados. ¿Por qué sustituirlo por una nueva estrategia que, según algunos economistas y analistas rusos, se parece más a un trabajo de estudiante mal escrito y presentado en el último minuto que a un plan serio de desarrollo para una región estratégicamente vital? ¿Qué les ha llevado a cambiar de planes tan precipitadamente? La respuesta es sencilla. Se han dado cuenta de la amenaza que representa la pluma magmática de Siberia.
La pluma de magma se está elevando directamente bajo el territorio objetivo de la estrategia de desarrollo previamente aprobada, que ahora están abandonando. Ya en 2014, la sección clasificada del informe climático de ALLATRA contenía datos sobre el peligro de la pluma siberiana, y esta información se comunicó a los funcionarios rusos. A partir de 2021, nosotros, junto con los voluntarios de ALLATRA, empezamos a advertir públicamente sobre la amenaza de la pluma siberiana. Está claro que las autoridades rusas realizaron sus propios cálculos, que confirmaron las conclusiones que los especialistas de ALLATRA les habían advertido ya en 2014. Ese fue el punto de inflexión. Pueden negarlo todo lo que quieran, pero sus acciones hablan más alto que las palabras. Son como ratas huyendo de un barco que se hunde. Están abandonando Siberia y a su gente, cerrando y reubicando proyectos multimillonarios, con la esperanza de salvaguardar sus activos y riquezas en los rincones más remotos del país, o incluso en el extranjero, lo más lejos posible de Siberia. Pero, ¿saben qué es lo más aterrador? El pueblo ruso sigue sin ser consciente de los riesgos reales. En lugar de abordar honestamente la situación, las autoridades recurren a la propaganda. Afirman que Siberia es una región sin perspectivas, pero siguen esperando que la gente viva y trabaje allí. ¿Por qué? Porque de momento, aún pueden extraer recursos de Siberia y llenarse los bolsillos. En lugar de abordar el problema y aplicar medidas de desgasificación controlada, están trasladando su capital y sus inversiones a la periferia del país. ¿Ven ahora por qué el nuevo plan de desarrollo se centra tanto en el extremo oriente ruso y en el Ártico? Ahora, me dirigiré a todos los implicados en esta decisión criminal. Entendemos su lógica. Esperan que la pluma siberiana entre en erupción gradualmente, como hace 250 millones de años. Esperan que se extienda lentamente por el territorio sin alcanzar las zonas periféricas a las que huyen con su capital. Pero en sus cálculos, ustedes han pasado por alto un factor crucial. Tras la última erupción, la estructura de la placa tectónica cambió drásticamente. Ya lo he mencionado antes, pero lo subrayaré una vez más. Las erupciones anteriores, hace 250 millones de años, penetraron en toda la placa, solidificándola con los traps siberianos. Como resultado, la estructura del cratón de Siberia Oriental se volvió monolítica y robusta, debido al magma endurecido. Por lo tanto, ahora hay dos escenarios posibles. Además de la erupción gradual y la lenta destrucción de la región, existe un segundo escenario mucho más peligroso. Una explosión masiva. La probabilidad de que la placa alcance su límite de tensión y explote instantáneamente es del 55%. Ustedes conocen bien este escenario, ya que sus cálculos, como hemos llegado a comprender, coinciden con los nuestros. La sobrevivencia en la periferia del país, con la que ustedes cuentan, es imposible, incluso en el caso de una erupción gradual. Es esencial comprender que, incluso con una lenta salida de magma, la biosfera de la Tierra sufrirá una degradación global. Este proceso puede desarrollarse gradualmente, pero sus consecuencias conducirán inevitablemente a la extinción masiva de toda vida en el planeta. El escenario más probable es una irrupción repentina de la pluma de magma a través de la corteza terrestre, desencadenando una erupción inmediata y catastrófica. Se calcula que durante una erupción de este tipo de la pluma siberiana, la letal lluvia de cenizas que haría irrespirable el aire cubriría la mitad de todo el planeta. Esto nos condenaría a todos, a toda la humanidad, a la extinción. Existe un tercer escenario. Sí, existe. La desgasificación controlada. Es la única forma de reducir significativamente los riesgos y salvar vidas. Por supuesto, la desgasificación no elimina todos los peligros. El peor escenario posible durante la desgasificación controlada sería la pérdida de control sobre el proceso,
lo que podría provocar fracturas y la liberación gradual de magma. Pero incluso en ese caso, las consecuencias serían incomparables a los escenarios catastróficos que acabo de describir. Desde las primeras etapas de la desgasificación, la presión dentro de la pluma de magma comenzaría a disminuir, eliminando la posibilidad de una erupción explosiva. Incluso si el proceso se descontrola, el resultado sería una liberación lenta y controlable de magma, no un desastre instantáneo. En el peor de los casos, la desgasificación es mucho mejor que cualquiera de las catástrofes mencionadas. Sí, Siberia sufriría, pero la periferia de Rusia permanecería intacta. Incluso en la situación más desfavorable, solo se vería afectado el 30% del país. Si el proceso transcurre sin contratiempos, la zona afectada se reduciría a apenas un 5 a 7%, o como mucho, un 10%. La desgasificación controlada minimiza los daños a la humanidad y ofrece una oportunidad real de preservar la vida en la Tierra. Quizás ustedes se preguntarán por qué el gobierno ruso se niega a llevar a cabo una desgasificación controlada si es una solución viable para eliminar la amenaza. La respuesta, lamentablemente, es simple: por interés propio. La desgasificación controlada exigiría la evacuación de millones de personas de la zona de peligro, lo que a su vez detendría los beneficios diarios que estos territorios generan para las autoridades. Para ellos, esto significa pérdidas financieras masivas. La catástrofe aún no se ha producido, pero ya tendrían que asumir un golpe financiero. ¿Estarían de acuerdo? Por supuesto que no. El beneficio personal triunfa sobre el sentido común. No advertirán al público y seguirán difundiendo desinformación durante el mayor tiempo posible. Incluso ahora han empezado a afirmar que la riqueza de Siberia es insignificante, insistiendo en que la periferia, como el Ártico, es mucho más prometedora. Pero esto es pura hipocresía. Siberia siempre ha sido el orgullo y la base de recursos de Rusia. Los cimientos que hicieron rico al país y lo convirtieron en un actor geopolítico mundial. Y ahora la abandonan, declarando que Siberia ya no es de interés. Pero rechazar Siberia significa también rechazar la desgasificación. Para ellos, el beneficio personal es mucho más importante que sus ciudadanos, más importante que los pueblos del mundo y más importante que el futuro de la humanidad. Ahora, me dirigiré de nuevo a las autoridades rusas. ¿Están realmente dispuestos a jugar a este juego mortal de la ruleta rusa? ¿Están dispuestos a jugarse la vida de todo el planeta solo porque se niegan a llevar a cabo una desgasificación controlada? Un proceso que podría neutralizar esta amenaza global. ¿Debemos morir todos por su incompetencia? Todo lo que hacen deja claro que la decisión ya está tomada. No tienen intención de llevar a cabo la desgasificación controlada. Si se lo tomaran en serio, habrían contratado a un amplio abanico de especialistas, incluidos expertos internacionales con experiencia en desgasificación controlada. Pero no lo han hecho. En lugar de eso, han elegido el camino del silencio, la supresión de la verdad y la negación de la amenaza. Si no hubiera amenaza, cualquier gobierno razonable en su posición invitaría a una comisión internacional para demostrarlo. Pero ¿qué es lo que vemos? Rusia no solo se niega a invitar a expertos internacionales, sino que está retirando activamente sus activos de Siberia. Eso lo dice todo. Todas sus acciones, tanto las que he mencionado como las que permanecen entre bastidores, indican que sus cálculos respecto a Siberia coinciden con los nuestros. Son muy conscientes de que la amenaza es real e inevitable. Si todo estuviera bien en Siberia, ¿por qué la abandonarían con una pérdida económica tan tremenda para sí mismos? El hecho de que actúen ustedes en contra de sus propios intereses económicos solo puede significar una cosa. Ya han aceptado como inevitables los escenarios negativos relativos a la pluma de magma siberiana.
En lugar de tomar medidas decisivas para evitar una catástrofe y proteger las vidas de sus ciudadanos, han elegido un camino diferente. Ustedes han empezado a revisar la estrategia de desarrollo del país, a bloquear los canales de información y a silenciar a todos los que intentaban revelar la verdad, incluidos los voluntarios de Alatra, no solo en Rusia, sino también en Ucrania. Fíjense en el calendario. En enero de 2023, cuando quedó claro que sus propios cálculos coincidían con los nuestros, tomaron la decisión de abandonar Siberia. Ese mismo año, en lugar de mostrar gratitud a nuestros científicos y voluntarios de Alatra, iniciaron una dura represión contra ellos. ¿Para qué? Para impedir que la gente supiera la verdad y evitar el pánico masivo en Rusia. Para que el mundo no se entere nunca. La persecución de los voluntarios de Alatra se intensificó tanto en Rusia como en Ucrania. Fueron agentes del FSB quienes orquestaron la persecución de los voluntarios de Alatra en Ucrania, implicando incluso a los servicios de seguridad ucranianos. En lugar de actuar conforme a la ley, esos servicios comenzaron a perseguir a una organización estadounidense. Esto plantea una pregunta obvia. ¿A dónde fue a parar el dinero de los contribuyentes estadounidenses todos estos años, si el Servicio de Seguridad de Ucrania acabó siguiendo órdenes del FSB ruso? En el Kremlin están aterrorizados de que la verdad sobre la pluma de magma siberiana se haga pública. Su política de control total y supresión de la verdad sigue intensificándose y expandiéndose constantemente a nuevas áreas, desde el espacio de información internacional hasta la comunidad científica nacional. En Rusia, el FSB ya controla a los científicos. La nueva ley que exige a los científicos rusos obtener la aprobación del FSB para cualquier nueva colaboración con colegas extranjeros es una prueba clara de esta misma afirmación. Esto ya no es solo censura. Es una admisión flagrante de su interés en ocultar la amenaza real. Esto no es simplemente irresponsable, es criminal. En primer lugar, hacia sus propios ciudadanos, a los que ustedes están engañando. Miren la pantalla que tienen delante. Verán los nombres de las ciudades rusas que quedarán completamente destruidas en los primeros minutos y horas en caso de explosión de la pluma siberiana. Entre ellas hay ciudades importantes: Krasnoyarsk, Tomsk, Surgut y Norilsk. Estas son ciudades de las que ustedes, las autoridades rusas, han estado extrayendo generosamente ingresos a costa de su propio pueblo. Ustedes mienten a esta gente. Les dicen que sus vidas no corren peligro, y les dicen que no se preocupen, que críen bien a sus hijos y que tengan más. Los están condenando a sabiendas a una muerte tortuosa. Millones de vidas, ciudades enteras y regiones enteras. Ustedes están sacrificando todo esto solo para preservar su poder y su riqueza. ¿Creen que no lo vemos? Lo vemos todo. Cada paso que dan, cada decisión silenciosa, todo apunta a una conclusión. La vida humana no significa literalmente nada para ustedes. Ahora les diré algo más. Algo que aparentemente no saben. No podrían haberlo previsto ni calculado debido a su falta de información y competencia profesional. Incluso sin la amenaza de la pluma siberiana, nos enfrentamos a otro peligro de igual magnitud. Se trata de una amenaza creada por nosotros mismos, de la que no hay escapatoria. Me refiero a los microplásticos y nanoplásticos, que ya se han infiltrado en todos los rincones de nuestro planeta. Están en el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos. Los nanoplásticos no son meros contaminantes. Son un factor antropogénico que ya está afectando a nuestra salud y a nuestro futuro. Las investigaciones demuestran que su acumulación en el cuerpo humano está directamente relacionada con el creciente número de niños que nacen con autismo. Si no hacemos nada al respecto, en pocas generaciones, 1 de cada 2 niños del mundo podría nacer con un trastorno del espectro autista.
Esto no es un pronóstico, es la realidad a la que debemos enfrentarnos. Además, los micro y nanoplásticos alteran el equilibrio hídrico, calentando aún más un océano ya moribundo. Como consecuencia, el océano, en lugar de producir oxígeno, empieza a emitir CO2. Estas emisiones ya han desestabilizado el equilibrio hídrico en la atmósfera, y este proceso no hará más que intensificarse. La alteración del intercambio de agua conducirá inevitablemente a una ruptura del intercambio de gases, provocando un agotamiento gradual del oxígeno. Esto desencadenará procesos irreversibles de degradación humana. Las pruebas científicas confirman una relación directa entre la concentración de CO2 y los trastornos del desarrollo. La falta de oxígeno y el aumento de la acidez en el organismo provocan procesos neurodegenerativos. El mecanismo es muy sencillo. El aumento de los niveles de CO2 afecta directamente a las capacidades cognitivas, programando de hecho la degradación del ser humano como especie biológica. Las proyecciones indican que, en unas pocas generaciones, hasta el 90% de la población podría sufrir trastornos neurológicos graves. Habrá que abordar este problema. No hay escapatoria. Afecta a todos los habitantes del planeta, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Prohibir completamente el plástico es poco realista en la actualidad debido a su uso generalizado en diversos aspectos de nuestras vidas. El reto principal no es prohibir totalmente el plástico, sino crear un modelo económicamente viable para su eliminación. Sin esto, el único beneficio macroeconómico que nos quedará será la degradación y extinción gradual de la humanidad. Ahora imaginemos que a todo lo que ya está ocurriendo, saturación incontrolada de CO2 de la atmósfera, contaminación por nanoplásticos y desastres naturales, se añade una erupción catastrófica de la pluma de magma siberiana, incluso si la pluma no explota instantáneamente, y en su lugar entra en erupción gradualmente. Las consecuencias de liberar un volumen tan masivo de lava seguirán creciendo y empeorando. Incluso si la vida en la periferia de Rusia sobrevive temporalmente, después de que Siberia deje de existir, la vida para los sobrevivientes se convertirá en un infierno. Las colosales erupciones de lava sobresaturarán la atmósfera de dióxido de carbono, asestando un golpe catastrófico a la biosfera de la Tierra. En lugar de una reducción gradual de la presión en el interior de la pluma de magma, como ocurriría durante la desgasificación controlada, la lava entrará en erupción a través de un amplio frente, sepultando vastas zonas de Siberia bajo toneladas de flujos de lava y capas de ceniza, al igual que ocurrió hace 250 millones de años durante la formación de los traps siberianos. La liberación de cenizas y gases llevará a la humanidad al borde de la extinción, al igual que ocurrió durante la gran extinción pérmica, cuando perecieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Incluso un ligero aumento de la saturación de CO2 de las plantas y los océanos ya repercute en la salud humana y acelera el colapso de los ecosistemas. Con la energía térmica adicional vertida a la atmósfera, combinada con las emisiones de cenizas y aerosoles, los resultados serán catastróficos. ¿Sobrevivirá la vida en la Tierra? Teniendo en cuenta los problemas existentes, contaminación por plásticos y un océano moribundo, nuestra extinción se hace inevitable. Si la pluma siberiana estalla en una explosión repentina, será demasiado tarde para evacuar Siberia. Quienes queden atrapados en la zona afectada morirán instantáneamente. La humanidad no sobrevivirá. En ese momento, al menos el plástico dejará de ser una preocupación. Se incinerará junto con nosotros. Pero hay otra opción: la desgasificación controlada. Si se combina con los esfuerzos de limpieza de los océanos, este proceso podría salvar nuestro mundo. Sin embargo, los medios de comunicación rusos publican comentarios de supuestos especialistas que afirman que la pluma siberiana no supone ninguna amenaza porque, supuestamente,
Las plumas se mueven lentamente y ascienden a solo 4 centímetros por año. Lamento decepcionarles, colegas, pero sus cálculos sobre la velocidad de ascenso de las plumas de magma se basan únicamente en modelos teóricos y observaciones de estructuras de plumas modernas y estables. ¿De dónde ha salido siquiera el concepto de que las plumas supuestamente ascienden solo unos centímetros al año? Ustedes se basan únicamente en las capas de lava solidificada de erupciones pasadas, pero eso no proporciona ninguna base para determinar la rapidez con la que las plumas de magma se movían realmente dentro del manto. No tienen ni idea de la velocidad a la que se elevan las plumas cuando se están formando. Y lo que es más importante, la Tierra nunca ha experimentado antes el ascenso simultáneo de una pluma del manto y un aumento de las erupciones intramantelares. Actualmente nos encontramos en unas condiciones extraordinarias, unas condiciones que la historia geológica de la Tierra nunca había encontrado antes. Echen un vistazo a su propia tomografía sísmica. El material fundido del núcleo, conocido como zonas LLSVP, se está expandiendo ante sus ojos. Permítanme explicar con precisión qué son las zonas LLSVP. Se trata de regiones masivas de material fundido en el núcleo de la Tierra, que se detectan porque las ondas sísmicas viajan a través de ellas más lentamente que a través del resto del manto. Hay que entender que el tamaño de estas zonas se subestimó en cálculos anteriores. En realidad, su crecimiento indica que la fusión del manto avanza a un ritmo inexorable. Esta fusión increíblemente rápida del manto, según las normas geológicas, es precisamente la razón por la que la pluma siberiana ha emergido de las profundidades en tan solo unas décadas, contrariamente a sus cálculos teóricos. La fusión acelerada del manto va acompañada de explosiones intramantelares, que se detectan como terremotos de foco profundo. Estos terremotos no se limitan a las zonas de subducción a lo largo de los límites de placas, sino que también se producen lejos de estas regiones. Calculen la potencia que deben tener estas explosiones intramantelares para que se produzcan bajo la inmensa presión de capas del manto de 500 a 600 kilómetros de espesor. El número de estas explosiones intramantelares crece exponencialmente, debido al calentamiento del manto desde el núcleo y a la menor capacidad del océano para disipar el calor de las placas litosféricas. Dentro de solo 6 años, el número de terremotos de foco profundo podría cesar bruscamente, cuando el material del manto se funda por completo. Una vez que eso ocurra, seremos testigos de procesos geológicos sin precedentes, a saber, el movimiento súbito y rápido de los continentes. La frágil corteza, la envoltura exterior de la Tierra, empezará a deslizarse sobre la astenosfera más rápido de lo que nadie hubiera podido imaginar. Y ustedes saben muy bien lo que este movimiento de las placas tectónicas traerá consigo: megaterremotos. Ahora, volviendo a la velocidad de ascenso de la pluma de magma, ya ha alcanzado la corteza terrestre, y se está fundiendo rápidamente a través de ella bajo un vasto territorio, esforzándose por abrirse paso hasta la superficie. Para que se hagan una idea de la rapidez con la que el magma puede fundirse a través de la corteza, permítanme darles un ejemplo bien conocido. En nuestra historia moderna, hemos visto casos en los que el magma se abrió paso a través de la corteza en cuestión de meses. Recordemos el incidente del estrecho de Bransfield en 2020 a 2021. En solo 6 meses, el magma activo quemó 10 kilómetros de la corteza terrestre de 15 kilómetros de espesor. Durante ese tiempo, el ascenso del magma estuvo acompañado de 85.000 terremotos. En 6 meses, solo quedaban 5 kilómetros antes de que pudiera atravesar el lecho marino. El manto profundo, con sus temperaturas extremas, se expande en volumen, aumentando su presión sobre la corteza terrestre. Consideremos ahora la inmensa presión que se ejerce actualmente sobre las estructuras tectónicas de Siberia Occidental y Oriental. La actividad sísmica a lo largo de los bordes de estas estructuras sigue creciendo, un claro indicador de las tremendas fuerzas que interactúan. En cuanto a las afirmaciones de que la pluma debería ser visible en los modelos de tomografía sísmica bajo Siberia, bueno, ustedes saben perfectamente, colegas, que no tienen datos suficientes para ensamblar una imagen de tomografía sísmica fiable para esta región. ¿O es que mienten deliberadamente en sus artículos?
Por no hablar de que se basan ustedes en datos recogidos a lo largo de 30 años o más, lo que produce una imagen distorsionada, una especie de chupacabras, más que una representación exacta de lo que está ocurriendo en realidad. Permítanme una analogía. Es como si pusiéramos a un niño en un escáner de resonancia magnética, y en lugar de hacerle un escáner rápido, lo dejáramos allí durante 30 años hasta que se convierte en adulto. Después, se toman todas esas imágenes y se promedian. El resultado es una especie de Frankenstein, igual que sus modelos sísmicos, que no reflejan en absoluto los rápidos cambios y el crecimiento de la cabeza de la pluma siberiana en los últimos 30 años. Dejen de perder el tiempo con tonterías. Algunos periodistas rusos afirman que me baso en supuestas fuentes incompetentes. Sin embargo, en uno de mis discursos anteriores, cité específicamente artículos científicos escritos por científicos rusos. Entonces, ¿cuál es su problema, periodistas? ¿Consideran incompetentes a sus propios científicos rusos y sus investigaciones oficiales? ¿O el verdadero problema es que solo el FSB decide quién es competente, ignorando la ciencia, el sentido común y la seguridad de su propia población? No espero ni busco ninguna confirmación o refutación oficial de mis afirmaciones. Cualquier declaración oficial, incluso una negación de la verdad que estoy presentando, solo atraerá más atención sobre esta información. Con el tiempo, los ciudadanos rusos conectarán los puntos y se darán cuenta de que yo estoy diciendo la verdad absoluta, no su gobierno. Para las autoridades rusas, eso es inaceptable. Si el pueblo ruso conociera toda la magnitud de la situación, si supiera lo que saben sus dirigentes, no quedaría ni una sola persona en Siberia. A menudo nos preguntan a los voluntarios de Alatra y a mí, ¿cómo es vivir sabiendo toda esta información? Sobre todo cuando los acontecimientos sobre los que hemos advertido empiezan a desarrollarse en la realidad. En el pasado, intentábamos explicarlo con palabras, pero ahora tendrán la oportunidad de comprenderlo literalmente por ustedes mismos. Cuando lo vean con sus propios ojos, sentirán por sí mismos lo que es vivir con tal conocimiento. Hace 30 años, los científicos de Alatra asumimos la responsabilidad de descubrir las causas de los cambios climáticos y geodinámicos globales. Llevamos a cabo una amplia investigación interdisciplinaria, establecimos relaciones causa-efecto y apuntamos una posible solución. Los voluntarios de Alatra se encargaron de difundir estos conocimientos por todo el mundo. Yo me uní a ellos en esta misión. No obstante, jamás nos atribuimos la responsabilidad de frenar el colapso climático. No somos nosotros quienes resolveremos este problema. Somos los que lo diagnosticamos y ofrecemos una solución, como un médico que informa a un paciente de una enfermedad grave y le muestra el camino hacia la recuperación. No podemos resolver cuestiones geopolíticas y macroeconómicas. Así que no nos atribuyan la responsabilidad de aplicar soluciones. Eso va más allá de nuestra capacidad y no es nuestra misión. Nuestra misión es sencilla y desafiante al mismo tiempo. Hacer llegar la verdad a la gente. Sí, es difícil, pero los voluntarios de Alatra no elegimos un camino fácil, sino uno honesto. Sabíamos que decir la verdad tendría un alto precio, y lo estamos pagando. En Rusia, los voluntarios de Alatra ya están en la cárcel. En Ucrania, los voluntarios se enfrentan a una persecución criminal a manos de agentes del FSB y sus cómplices. Su objetivo es silenciarnos. Pero silenciarnos no salvará las ciudades siberianas ni protegerá a millones de ciudadanos rusos. Mientras no se haga frente a la amenaza de una erupción de la pluma siberiana, el mundo estará condenado. Esta afirmación no es una metáfora. Es un hecho científico. Amigos, los hechos no son menos reales por el mero hecho de que ustedes se nieguen a reconocerlos. Cuando la pluma siberiana entre en erupción de forma incontrolada, ya sea de forma explosiva o gradual, desencadenará una migración de la población mundial. La mitad de los habitantes del planeta se trasladarán lo más lejos posible de Siberia, huyendo a otros continentes.
Este horrible proceso se está volviendo casi inevitable debido a la negativa de las autoridades rusas a aplicar una desgasificación controlada. Sin embargo, lo que las autoridades rusas temen aún más que la migración global es la migración interna. Temen la posibilidad de que la información sobre la pluma siberiana llegue al público. Cualquier persona racional en Rusia, al enterarse de la verdad, hará todo lo posible para abandonar el país. Incluso el individuo más inconsciente preferiría alejarse de Siberia a pie antes que quedarse allí. Las autoridades rusas comprenden que si se inicia ese éxodo, se producirá una salida masiva de capitales de su territorio, y lo que es más importante, una pérdida de ingresos personales. Algo que temen más que la inevitable muerte de millones de personas. Harán lo que sea necesario para evitarlo. La pérdida de riqueza personal es una catástrofe mucho mayor para las autoridades rusas que la inminente extinción de sus ciudadanos. Pero vale la pena luchar por la vida. .0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. .0 Nos alegra darle la bienvenida a la COP16, es un placer conocerla. Como ya mencionamos, usted es originaria de Túnez, ¿verdad? Sí, soy de Túnez. Maravilloso. Yo también trabajé en Túnez durante aproximadamente 4 meses. Fue una experiencia increíble. Gracias. El mundo es realmente pequeño. Sí, fue una agradable sorpresa. Usted mencionó que vive aquí, en Arabia Saudita, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, por favor, para la audiencia de Alatra TV, ¿qué la llevó de Túnez a Arabia Saudita? ¿A qué se dedica aquí? Son ambiciones profesionales. Ante todo, mi nombre es Busha Al-Hab Abdullah. Soy médica y PhD en el ámbito de la contaminación ambiental. Defendí mi tesis doctoral en la Universidad Simon Fraser, en Canadá, y posteriormente la completé como investigadora postdoctoral. En 2022 fui elegida como líder emergente de mi país en la Escuela de Gobernanza Transnacional. Entre miles de candidatos fui seleccionada para representar a mi país. Éramos 23 becarios líderes y tuvimos el privilegio de reunirnos con representantes de las instituciones de la UE, desarrolladores y responsables de políticas europeas. Debatimos las deficiencias en la agenda de la ONU para 2030. También hablamos con líderes de la Unión Africana. Fue un intercambio de ideas y una retroalimentación realmente constructiva entre todos los miembros de las instituciones de la UE. Después de eso, trabajé como gerenta y ocupé un puesto de investigadora postdoctoral en una agencia de investigación en Túnez. Luego vine aquí a Arabia Saudita como experta en protección ambiental, gestión del cambio climático y desarrollo sostenible. Colaboro con MIGUA, así como empresas como Palladium. Nuestro objetivo es desarrollar la mejor hoja de ruta para los habitantes locales, prestando especial atención a los indicadores de calidad ambiental. Trabajamos para comprender cómo se puede garantizar y monitorear el progreso de Arabia Saudita en términos de calidad de vida, bienestar de las personas y mejora de las condiciones de vida, porque como bien sabe, todo está interconectado, ¿verdad? Esa es precisamente la razón
por la que estoy en Arabia Saudita. Comencé a trabajar en febrero y actualmente participo en la COP16, ya que soy miembro del Comité de Ciencia y Tecnología, que ha estado revisando el trabajo del Comité Científico. Soy una persona que ha estudiado los aspectos científicos de la zona verde y me esfuerzo por aprender de cada país, cada ponente, cada parte interesada, cada patrocinador, inversionista e incluso de los medios de comunicación, porque, ¿sabe? El enfoque científico es clave para abordar cuestiones importantes en eventos de gran escala como la COP29 y la COP16, que se celebró en Colombia. Ahora estoy aquí con ustedes. Me alegra mucho este encuentro, porque sé que usted también trabajó en Túnez, por eso estoy aquí. Entonces, ¿es usted miembro del Consejo Científico de Arabia Saudita? Si no me equivoco. Sí. Vaya, eso es bastante impresionante. Sí. De todo lo que ha visto en la conferencia COP16, ¿cuál diría que son los 2 o 3 principales descubrimientos científicos, productos o soluciones que destacaría? Esta es mi primera experiencia participando en una conferencia de este tipo, pero ha sido una presencia agradable porque la ciencia y la tecnología, en el marco de una conferencia de la ONU como esta, en lo que respecta al cambio climático, están intrínsecamente vinculadas a la tecnología para la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos hídricos desde una perspectiva científica. Sin esto, no podremos abordar eficazmente los problemas de conservación de la biodiversidad, el cambio climático o la desertificación. Y esa es precisamente la esencia de la COP16. Todos esperan con entusiasmo trabajar juntos en el programa de fortalecimiento de capacidades dentro de las 3 convenciones de Río. Escuché a personas hablar sobre una integración más efectiva de las decisiones políticas en la agenda climática. También oí debates sobre las interfaces de las plataformas científicas y cómo se están adaptando a las necesidades de los países, además de cómo se puede mejorar su implementación. También vi algunos dispositivos, uno de ellos es Cumulus. Si hablamos de la tecnología, Cumulus es una startup tunecina que ahora se está expandiendo a nivel global. Su enfoque es abordar la escasez de agua causada por la sequía y la desertificación, problemas con los que lidiamos en la actualidad y que son precisamente el núcleo de la COP16. Uno de los principales temas en discusión aquí es cómo podemos ayudar a las personas a través de la ciencia y la tecnología, cómo mejorar la calidad de vida y sobre todo cómo proteger los recursos hídricos. Creo que hay muchas soluciones innovadoras como la conversión del aire en agua, que es precisamente lo que ha logrado Cumulus, junto con muchas otras iniciativas. Existen muchas otras startups que trabajan en el desarrollo sostenible de los países y buscan resolver estos desafíos actuales. Gracias. Sí, esa es la empresa que mencionó. Recuerdo su pregunta en ese momento. Por eso me acerqué a usted. Usted preguntaba sobre una startup que convierte la humedad atmosférica en agua y me vino a la mente nuestra startup que está en Túnez. Sé muy bien que Cumulus tiene una gran demanda no solo en mi país, sino también en Europa. En cuanto a África, sabemos que muchos países no tienen acceso al agua. Quiero decir que la ciencia y la tecnología pueden beneficiar a las personas, brindarles la oportunidad de tomar decisiones, comprender mejor sus necesidades y proporcionar a los países herramientas y mecanismos para garantizar la estabilidad y mejorar la calidad de vida en tiempos de crisis de cambio climático, crisis de contaminación y pérdida de biodiversidad. Quiero decir, todo está interconectado. Gracias, de hecho, gracias por mencionar que la ciencia no puede separarse ni agruparse en conceptos aislados, porque vivimos en un mundo donde todo está interconectado. El clima, el suelo, la atmósfera, los océanos y mucho más. Es curioso cómo nos conocimos. En la COP29 ocurrió una interesante cadena de acontecimientos. Nosotros, los voluntarios del Movimiento Internacional Alatra, presentamos una investigación que requiere un análisis más profundo. Según este estudio, estamos convencidos de que el uso de generadores de agua atmosférica puede aportar beneficios significativos en los próximos 2 a 3 años, y eso es exactamente lo que la gente quiere. Quieren ver resultados tangibles. Sí, acciones. Quieren ver acciones, sí.
quieren resultados tangibles. Según la investigación de esta startup que hemos hecho, si todos los países del mundo dejaran de extraer agua de los cuerpos de aguas naturales, esto reduciría la carga sobre nuestro planeta. Los generadores atmosféricos de agua, si se implementaran a nivel estatal, no solo permitirían extraer agua del aire, sino que también ayudarían a limpiar los océanos del plástico y a reducir la cantidad de precipitaciones no deseadas. Precisamente esta cuestión la planteé a los participantes de un debate en uno de los eventos más tarde. Usted se acercó y pudimos hablar de ello. Aunque entiendo que este tipo de cuestiones requieren tiempo y no pueden responderse de inmediato. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensas sobre esto? Teóricamente, si presentamos esta idea al Consejo Científico de Arabia Saudita, a los países de Medio Oriente, el norte de África o cualquier otro estado, podríamos crear una startup similar a la empresa tunecina. Tal vez valga la pena organizar un evento para los fabricantes de generadores atmosféricos de agua con el fin de unir esfuerzos y evaluar las perspectivas. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo podríamos avanzar en esta dirección? Creo que Cumulus ya está trabajando en esta dirección. Hasta donde sé, hace unos días, EHAB se reunió con el presidente de Francia en Arabia Saudita. Esto indica que, sin duda, están considerando la posibilidad de expandir sus actividades en países donde hay escasez de recursos hídricos, así como en aquellos donde se observa un agotamiento significativo de las aguas subterráneas. Si hablamos en términos generales, la ciencia y la tecnología pueden ofrecer mucho más de lo que vemos hoy en día. Cumulus es solo uno de los ejemplos. Si seguimos actuando, invirtiendo más recursos en el desarrollo de estas ideas y tomando conciencia de la responsabilidad que la ciencia y la tecnología pueden asumir, podremos resolver numerosos problemas, desde el suministro de agua hasta el monitoreo de las leyes para la conservación de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida. Por eso estoy segura de que la ciencia y la tecnología son algo sin lo que no podemos vivir, ni ahora ni en el futuro. No podemos prescindir de la ciencia, ni siquiera en cuestiones políticas. Cada vez más negociaciones con comités de ciencia y tecnología se basan en datos científicos. Todo se construye sobre la ciencia, ¿verdad? Y es fundamental utilizar estos avances científicos para mejorar la toma de decisiones por parte de los líderes, ¿verdad? Muchas gracias. En realidad, esto es lo que vimos en la COP28 en Dubái, en la COP29 en Bakú y ahora en la COP16 en Riad, Arabia Saudita. La gente quiere acción, la gente quiere soluciones. Durante la ceremonia de apertura, el presidente de la COP, el secretario de la UNCCD y el señor Johan de la Universidad de Estocolmo, todos han dicho que estamos casi en el punto de no retorno. Tal vez realmente deberíamos empezar a actuar de una vez por todas, en lugar de intentar hacerlo todo a la perfección y esforzarnos por ser el estudiante ideal. Simplemente intentémoslo. Puede que no seamos los mejores estudiantes, pero debemos intentarlo, ¿verdad? Incluso si cometemos 500 o 1000 errores, podemos aprender de ellos y corregirlos. Parece que no tenemos mucho tiempo y casi nada que perder. Y como usted mencionó, si solo nos quedan 5 años, la progresión climática, si sigue avanzando a este ritmo, cada año se duplicará, triplicará o incluso aumentará 5 veces, junto con el número de terremotos, inundaciones y otras catástrofes. En este mismo momento, mientras estamos hablando, acabamos de hablar de esto con usted, la inundación en Libia, las lluvias torrenciales en Túnez y los incendios forestales. Condiciones climáticas extremas en todas partes. En todas partes. Muchas gracias por compartir esto. Espero que nuestros espectadores profundicen el tema y para concluir quizás le gustaría desear algo o dirigirse a las personas o países que ya están enfrentando las consecuencias del severo del clima, sequías, inundaciones, la pérdida de sus hogares o seres queridos. ¿Cuál sería su mensaje para estas personas? Mi mensaje va dirigido al gobierno.
En realidad siento una profunda empatía por todas las personas que están enfrentando desastres naturales en este momento, ya sea la reciente inundación en España o lo que está ocurriendo ahora en Libia. Libia ha sufrido 2 inundaciones consecutivas en un lapso de menos de 6 meses. Es demasiado. Todo ha sido destruido, con enormes pérdidas en términos de economía, infraestructura y más. Por eso digo que si hubiéramos desarrollado un plan de acción para garantizar la preparación y aumentar la resiliencia ante el cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas, podríamos haber evitado estas consecuencias devastadoras. Debemos reducir la vulnerabilidad y mejorar nuestra preparación. Todos deben saber sobre esto. Esta información debe ser accesible. Cada persona debe estar informada. El dueño de un pequeño negocio, el agricultor, el estudiante, todos. Pero ellos no son quienes toman las decisiones ni quienes invierten el dinero. No son quienes desarrollan el plan de acción ni la hoja de ruta. Pueden participar en este proceso, pero las decisiones las toma el gobierno. Por eso, la creación de un plan efectivo para enfrentar las condiciones climáticas adversas es una prioridad. De este modo podemos reducir las pérdidas económicas y al mismo tiempo proteger lo que aún se puede proteger, desde la tierra hasta los hogares. Si la gente ha perdido sus hogares, ¿qué podemos hacer? Todo está destruido, ¿verdad? Incluso en el sector agrícola, las pérdidas son enormes. Este es mi último y definitivo llamado, y espero sinceramente que ayude a acelerar este proceso. Muchas gracias, Bushra. De nada. Como han escuchado, estimados espectadores, este es el último llamado. Estamos casi en el punto de no retorno, así que, por favor, únanse a nosotros, dediquen tiempo a informarse sobre el cambio climático, conozcan la Agenda de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y la lucha contra la desertificación. Por favor, súmense a los esfuerzos para combatir el cambio climático y encontrar soluciones. Este es un asunto de seguridad global e intergubernamental, y todos debemos participar para garantizar un futuro para nosotros y para nuestros hijos. Gracias. Mi planeta gime y se estremece. Cada vez más, los terremotos lo sacuden. Los volcanes entran en erupción. Toneladas de agua caen del cielo en minutos. El clima está cambiando. Y está claro que nuestras zonas climáticas cambiarán pronto. Nuestro planeta podría volverse muy hostil y difícil para sobrevivir. ¿Estamos preparados para ello? Estoy escribiendo en papel, ya que no sé cómo serán de globales los cataclismos que se avecinan, ni si habrá internet o electricidad. Es posible que los pocos supervivientes tengan que volver a aprender a hacer fuego. ¿Para qué escribo esto? Espero que las generaciones futuras se libren de la plaga del consumismo, la agresividad y el autoaislamiento. Sinceramente confío en que hagan lo que nosotros deberíamos haber hecho hace tiempo. Podrán unirse sobre la base de la ayuda mutua y la honestidad con ellos mismos y con los demás. Esta es la única fórmula que da esperanza a la supervivencia y al desarrollo de la civilización. Creo que nosotros también tenemos una última oportunidad de unirnos y prepararnos para afrontar los cambios que se avecinan con dignidad. La conferencia Crisis Global, esto ya nos afecta a todos, en Alatra Unites podrá despertar a mucha gente y juntos podremos hacer el cambio. ...93.0. En la frontera
frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.